De alguna forma es extraño porque ahora esta película supuestamente se aleja mucho de lo que he hecho en mi primera película, que es meterme a un lugar muy ajeno a mí, digamos en la mina, y entonces como que parece un lugar totalmente, no sé, por eso lejano. Pero viendo las pruebas que yo he hecho me doy cuenta que de alguna forma por la posición y la forma que yo tengo de filmar, de alguna forma es como si estaría filmando en mi casa, porque la película o gran parte de la película pasa en mi casa, pero está filmado de la misma manera. Es como si de alguna forma mi casa fuera la mina. Y más que la mina, en la realidad creo que a mí me interesa mucho una imagen que es de la realidad, pero que a la vez por las formas de la luz y de los cambios de profundidad a través de la luz, en un momento deja de ser la realidad de alguna forma. Es como que la luz cambia las cosas y les da un aspecto de ficción, de fantasía a la vez que de realidad, ¿no? Entonces, de alguna forma, en las pruebas que ya tengo, que es las pruebas que más tengo obviamente son las que he hecho en mi casa, se repite una vez más todo esto que ya había venido trabajando, ¿no? Además, de alguna forma es por eso que he elegido esta casa. Esta es una casa muy antigua en la que vivo ahora, pero que es de mi abuela. Y aparte de que tiene, no sé, elementos muy kitsch y muy extraños que me parecen ya muy interesantes en sí mismo, la casa está basada en un pasillo, ¿no? Y es un pasillo súper largo, más que nada, que no sé, debe tener unos, no sé, 30 metros. Es súper, súper largo. Y es el pasillo y son muchas puertas. Entonces, de alguna manera, ese pasillo para mí es un espacio fundamental en la película para volver a hacer el mismo juego de profundidad de campo y de cambios de luz, ¿no? Creo que esa es una de las cosas en cuanto a imágenes más clara en mi mente. Otra cosa que, por ejemplo, también estoy muy seguro que es que otra vez quiero volver a jugar con la luz de luna llena, ¿no? Esto ya sería en la otra historia de Loba, que es la historia que tengo menos claro, que obviamente, además, la luz de la luna siempre juega como un papel muy importante en las historias de Hombre Lobo y digamos que de todos los espectros que puedan emerger de la noche, ¿no? Por otro lado, tengo otro tipo de imágenes que ya son más abstractas, pero que tienen que ver más de mi relación con Max, que es el personaje principal de esta película. Es muy extraño, pero Max, como es un personaje extraño, muchas veces me ha contado historias que no sabe si son reales o no. Pero una de las historias que me contó es que él una vez había tenido un viaje a Cochabamba, que es una ciudad, digamos, más verde, más boscosa, y supuestamente él había viajado con los Carcas, que en Bolivia son como un grupo folclórico, el más famoso de Bolivia, ¿no? Pero lo que él decía era que ellos le habían invitado a montar caballo. Y él siempre contaba que él se había subido al revés al caballo y que el caballo se había vuelto loco, entonces que el caballo, digamos, iba corriendo por ahí mientras él estaba sentado mirando al revés. Entonces esa me parece una imagen muy, muy loca, digamos, que sí, de alguna forma me gustaría meter en la película. No sé si las cosas de folclore y eso, pero esta imagen del tipo si sentado en un caballo al revés, me parece una imagen que es única, que él ha evocado y que es una de las cosas que a mí me gustaría explorar. No, en el sonido ahorita todavía no lo tengo tan claro, ¿no? Es extraño porque, bueno, por un lado yo soy sonidista, pero el trabajo que yo he tenido generalmente con el sonido ha sido muy de postproducción con el sonido, porque justamente a mí lo que me ha pasado mucho es que en Bolivia no hay muchos sonidistas de sonido directo. Entonces generalmente en el rodaje el sonido es muy malo y siempre me toca pensar en el sonido, en la postproducción, lo mismo que ha pasado ahora en mi primer largo y en todos mis cortos, así un poco así. Y tal vez también así un poco así porque me interesaba mucho a mí hacer el sonido, o sea, hacerlo yo. Entonces generalmente, no sé, inclusive yo volvía a grabar y me iba otra vez, pero yo a grabar. Sé que hay algunos directores que también son sonidistas que pueden hacer el sonido directo en rodaje. Pero para mí eso es algo imposible directamente, o sea, me parece muy complicado porque me parece que el sonido justamente al ser una capa que generalmente para mí trabaje fuera de campo, de alguna forma es algo que no está sucediendo en el rodaje, ¿no? Entonces hay que construirlo después. Supongo que voy a seguir trabajando de esta misma manera, pero no tengo ahorita nada claro. Tengo más claro elementos de imágenes y sobre todo elementos argumentales, que es un poco lo que estoy trabajando acá, ¿no? Como ordenando un poco eso. Bueno, para mí siempre ha habido y sigue habiendo, la verdad, bastantes problemas con la escritura. Yo tengo muchos problemas con la escritura, sobre todo porque yo tengo un poco de dislexia, además. Entonces yo
O sea, me gusta intentar escribir o termino escribiendo mucho, pero generalmente eso termina sirviendo poco. Esa es la verdad. Por lo menos hasta ahora en todas las experiencias que he tenido, eso siempre ha terminado siendo como algo que queda atrás. Aunque en ese proceso obviamente se generan ideas y todo. Para mí lo más importante siempre son los materiales fílmicos, como yo le llamo, ¿no? Eso para mí es el, digamos, el pilar fundamental del cine, además porque el cine es imagen y sonido principalmente. Entonces, lo que yo he hecho mucho es, y eso es como he partido, digamos, la idea de hacer esta película es como acumular esos materiales fílmicos, muchos de la casa de mi abuela, muchos del mercado donde vive Max y muchos de Max, que me sirven por un lado como ideas de temas para el guión o directamente ideas de puesta en escena y de ritmo, que además de que estos materiales yo los filmo, también los monto. Entonces, de alguna forma, prehago un poco las películas, ¿no? Eso ha sido para mí un problema muy grande, por ejemplo, en Viejo Calavera, porque justamente no se podía hacer un proceso así. O sea, entrar a la mina en sí mismo era tan complicado y no cualquier cámara puede llegar a registrar siquiera mínimamente algo en la mina, entonces eso se volvió más complicado en Viejo Calavera. Pero, por ejemplo, en Nueva Vida, en uno de mis cortos, definitivamente, como era mi casa, donde yo estaba filmando, filmé muchísimo y prehice un poco el corto en digital, sin personas, en cuanto a ritmo y todo eso. Y luego ya hablando con el director de foto fue muy fácil llegar a hacer más o menos igual, algo igual, pero obviamente en un proceso más complejo que fue en 16 milímetros, ¿no? Un poco pienso utilizar este mismo método, que es el que a mí más me ha servido, bueno, y el que más me gusta, el que más me interesa. Y una vez más sí me estoy poniendo el reto de intentar cerrar un poco más en papel la película, ¿no? Me interesa eso porque a veces se hace muy complicado, digamos, filmar mucho y realmente tener que desechar también mucho al final, ¿no? Creo que es un proceso que a muchos directores les pasa, pero no es fácil, ¿no? Por ejemplo, en Viejo Calavera, creo que hemos terminado usando, no sé, tal vez el 50% de lo que hay filmado, digamos, ¿no? Entonces es duro, sobre todo porque es un trabajo muy grande, ¿no? Pero en este caso en particular necesito, como sea, encontrar una cosa más cerrada, porque la idea es filmar en 16 milímetros la película, ¿no? Y mucho más, cada vez es difícil encontrar material, por un lado, y por otro lado, bueno, cada vez hay menos laboratorios para revelar, entonces siempre, si se tiene todo más planeado, es mejor, ¿no? Por ejemplo, en Nueva Vida, es muy loco, pero filmamos todo uno a uno y todo se usó. O sea, no hay nada que no está dentro del corto y no hay nada que no se haya, o sea, es como, era tal cual lo que se había planeado y salió así, pero creo que tiene mucho que ver con esta idea de prehacer un poco la película, ¿no? Bueno, una cosa más, me habías preguntado si usaba dibujos y eso, sí, yo uso demasiado dibujos, aparte de prefilmar, sobre todo porque a mí lo que más me interesa y lo que más me gusta es pensar en la puesta en escena, digamos. Es la parte que creo que más disfruto del cine, más allá de la exploración, que es la otra parte que a mí me encanta. Con exploración me refiero a conocer a las personas y a explorar los espacios de una manera fílmica, digamos, ¿no? Me interesa mucho los dibujos porque es una forma simple de poder comunicar la puesta en escena que uno quiere hacer a la gente del equipo, ¿no? Entonces, con estos dos materiales es que trabajo más. Ahora, en cuestión con los actores y eso, o sea, más que ensayos, yo jamás tengo un ensayo de lo que se va a filmar. Eso es algo imposible porque me parece que al ser personas naturales, si tienen una idea preconcebida de lo que va a ser, siempre es falso, ¿no? Entonces a mí me gusta más charlar y sí filmarlos mucho, pero en otro tipo de contextos. Y me gusta mucho generar situaciones en el momento en que se va a rodar. O sea, nunca nadie sabe muy bien que se va a rodar al día siguiente. Entonces es como, esa es la forma de alcanzar realmente lo que a mí me interesa, ¿no? Bueno, para mí lo cinematográfico justamente está completamente relacionado a la puesta en escena, ¿no? Porque para mí el manejo del lenguaje cinematográfico está justamente en la articulación de los lenguajes, o digo, de los elementos que son los elementos expresivos, ¿no? Y obviamente para mí, o sea, yo creo que en el cine hay principalmente 4 elementos expresivos principales, ¿no? Que son, para la mayoría de la gente, el más importante, la actuación, la cámara, el sonido y el montaje.
Pero para mí no es el más importante la actuación, por ejemplo, ¿no? Para mí, o sea, por muchos factores, para mí la actuación es algo secundario. Entonces, me parece que para mí los principales elementos son justamente la imagen y el sonido. O sea, si el director no tiene control de esto, para mí no hay una dirección directamente. O sea, eso es lo que va, digamos, definir cómo es la película, el ritmo de la película, qué termina siendo la película. Inclusive el discurso de la película está relacionado a la puesta en escena y al ritmo, ¿no? Y el ritmo obviamente se consigue en la puesta en escena. Muchas veces además la puesta en escena para mí está completamente relacionada a lo que va a ser el montaje, ¿no? Justamente en una cuestión muy estándar de filmación industrial, por eso el director para mí no tiene ninguna importancia y por eso no se habla de autor, porque justamente tienen, no sé, 4 o 3 cámaras filmando a la vez, toman primeros planos, toman generales, toman planos medios y luego en un proceso de montajes que se define el ritmo. En cambio, me parece que si hay un pensamiento previo en la puesta en escena, obviamente todo el montaje ya está siendo pensado desde el momento de gestar la puesta en escena, ¿no? Por eso a mí es lo que más me gusta y sí, lo cinematográfico para mí está completamente relacionado a eso, al manejo de los elementos fílmicos, a la graduación, digamos, de cuánto tiempo se va a usar, a la utilización del tiempo, a la utilización de la luz, a la utilización del sonido y sí, también la utilización de la actuación, ¿no? El problema, o no sé si el problema, pero la diferencia es que la gente que le pone mayor fuerza o importancia a los actores le quita importancia al cine, digamos, para mí un poco, o sea, porque obviamente hay grandes actores que pueden sostener toda una película en sus hombros simplemente con sus cuerpos y dejando de lado todos los otros elementos. Inclusive puede ser una película con un mal montaje y funcionar, digamos, ¿no? Más o menos es lo que yo creo, o lo que me gusta, no sé. Bueno, yo creo que filmar la primera película siempre da mucho miedo. Es algo que a uno le da terror. Yo creo que a todos les da terror filmar la primera película y es algo, por lo menos para mí es un proceso duro, ¿no? No solamente porque se trataba de una cosa compleja de hacer por el lugar mismo y por los retos que nos habíamos puesto, sino porque obviamente no teníamos los recursos necesarios. Pero creo que realmente luego de filmar la primera película, uno de alguna forma ya sabe más o menos qué es lo que puedes hacer, por lo menos dentro del terreno en el que ya has estado, ¿no? Para mí ya a partir de ahí, y creo que por eso me interesa mucho darle una continuidad, ojalá lo más seguida posible a hacer cine, ¿no? Porque me parece que es como si al hacer la primera película uno despertara algo ya, ¿no? Que muchas veces es fallido, creo, ¿no? Lo fallido no está con relación a si a la gente le gusta o no, sino lo que le gusta a uno. A mí me gustó mucho filmar Viejo Calavera, es una película que me gusta. Creo que se ha logrado todos los objetivos que teníamos como equipo, yo como director, y eso es algo que obviamente a uno le alienta a seguir filmando, ¿no? Me siento mucho más seguro en seguir filmando, me siento mucho más seguro para filmar Loba, pero también esta vez yo me he puesto un reto que es algo que todavía no sé si se va a conseguir o no. A mí sí me interesa mucho el diálogo con las personas, el público en general, ¿no? O sea, yo sé que yo tengo, por ejemplo, un gusto muy grande por lo estético, principalmente. Sé que podría dar rienda suelta a hacer cosas muy estéticas, sin mucha narración o sin mucha, digamos, sin que me importe mucho el público. Pero a la vez estoy completamente convencido de que el cine sí es algo para el público. Y estoy más convencido todavía de que en esta época es muy importante, a pesar de que suena absolutamente ridículo decir esto, porque el cine es un lenguaje demasiado gigante y hay cada vez más obras muy increíbles en todo nivel de complejidad o de densidad o de estilo, lo que a uno más le guste, pero la gente realmente no sabe de esto. Es extraño, pero no lo sabe. O sea, la gente realmente cada vez más, y las nuevas generaciones aún más, están cerradas en el cine hegemónico de Hollywood y ni siquiera podría hablar de género ya en esta época, porque el género en sí mismo es algo muy interesante de explorar. Pero inclusive los géneros se han de alguna forma reducido a remakes, se han reducido a fórmulas para ganar dinero, ¿no? Entonces, para mí es muy importante que las películas, por más extrañas que sean formalmente, por más arriesgadas que sean dentro de lo que intentan hacer en la parte estética, puedan comunicarse con la gente. Entonces, para mí este es el reto ahora
digamos, con esta película, ¿no? Sobre todo porque por primera vez voy a introducir un poco el género en la película, en el sentido de explorar elementos de género que chocan, además, dentro de la película, porque la película está dividida en dos historias, una más larga que la otra, una más cercana a la comedia documental y otra más cercana, digamos, al género slasher. Y obviamente no son películas que quieren cerrarse en ese género, pero son o sea, no es una película que quiere cerrarse en el género, pero es una película que quiere evidentemente manejar estos elementos para lograr justamente esta comunicación con el espectador, ¿no? Eso es algo que a mí me interesa mucho ahora.